Y dice la escritura en el libro de Mateo capítulo 16. Vamos a tomar como referencia esta palabra. Le ruego al Señor que me dé la unción magistral de enseñar en este día. Le ruego al Espíritu Santo que me dé la revelación del cielo mientras predico y les doy este mensaje. Pero le he rogado al Señor que les dé a ustedes la obediencia en el Espíritu y la percepción para poder inquirir esta palabra. Mateo 16, del 13 en adelante. Dice la palabra del Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Diga, mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Padre, yo declaro que esta palabra es fiel y verdadera como lo eres tú, que salió, Dios, de tu boca. Señor, que hoy nada más soy la tubería para que esta palabra salga, para que riegue las vidas que han llegado en este día. Te doy gracias, Señor. Te alabo y te glorifico por esta magnífica y preciosa oportunidad que nos das de reunirnos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, reconociendo que si habemos más de 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí estás tú, Señor. No nos cabe la duda que tú estás aquí, que te estás moviendo, Espíritu Santo. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Estudiando lo que Dios quiere que te enseñe hoy, encontré que la palabra iglesia, la primera vez que aparece en la Biblia es en el Nuevo Testamento. Y aparece justo en este texto, en Mateo 16, verso 18. Esa es la primera vez que aparece la palabra iglesia. Diga iglesia. A través de todo el Nuevo Testamento aparece 74 veces la palabra iglesia. Pero donde más aparece la palabra iglesia es en el libro de Hechos. En el libro de los Hechos es donde más aparece la palabra iglesia. Pero hoy en día la palabra iglesia se ha vuelto tan, pero tan común que se ha perdido el propósito y la magnitud del significado de lo que es la iglesia. La iglesia tiene un propósito y la iglesia es una magnitud del cielo. Pero la hemos pronunciado tantas veces que la hemos hecho muy común en nosotros y no nos hemos dado cuenta que es poderosa. Yo dije es poderosa. Tanto así que hoy por hoy la gente relaciona la iglesia con un edificio donde se reúne gente por motivos religiosos. Escúcheme bien. Así es como la gente está viendo lo que es la iglesia. Pero yo vine a decirte hoy, para que corrijas esto, que la iglesia es mucho más que eso. La iglesia es mucho más que un edificio. La Escritura nos habla en este libro de Mateo 16, especialmente del 15 al 18, que el Señor usó
la confesión de fe de Pedro, porque Dios vino y usó a Pedro en este momento. Y cuando le dice Pedro, que significa Petra aquí en este momento, Petra en griego es roca fuerte, es la masa de una roca unida, en diferencia de lo que sería Petros, que sería el nombre de él. En otras palabras, Dios le cambia el nombre a Pedro, le dice Petra, roca fuerte, y en vez de Petros, porque Petros era lo que era Pedro. Pedro, como sea, era una piedra suelta, como nosotros éramos una piedra suelta. Yo sé que usted no, pero yo sí. Éramos piedra desprendida de Dios. El verso 16 lo que significa es roca sólida, diga roca sólida. Y el verso 16 lo que nos revela es que la iglesia le pertenece a Cristo. Diga, la iglesia le pertenece a Cristo. Y la confesión de Pedro en Cristo, cuando le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente, le está diciendo, tú eres la roca sobre el cual se edifica la iglesia. Usted y yo siempre hemos entendido que Pedro era la roca sobre la cual se edificaba la iglesia. Hello. ¿Cuántos aquí han creído eso? Yo vine a corregirte porque me corregí. La roca sobre la cual se edifica la iglesia se llama Cristo. Yo dije se llama Cristo. No es Pedro, es Cristo la roca. Cuando el Señor saca, cuando en el Salmo, si no estoy mal, en el Salmo 40, cuando dice que saca a David, que es en ese entonces el salmista, lo saca, dice que lo pone sobre la roca, diga la roca. En ese entonces era la sombra de lo que era Cristo. Porque la iglesia no se puede edificar sobre el hombre. El hombre no tiene poder para edificar iglesia. La iglesia va a subsistir, no. La iglesia va a ser poderosa si está parada sobre la roca firme que es Cristo Jesús. Y en el verso 18 es cuando él le dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y aquí por primera vez aparece mi iglesia. Pero ahí se estaba refiriendo Jesús a lo que en griego es eclesía, diga eclesía. A veces creemos que eclesía significa iglesia, pero eclesía significa llamados, diga llamados. Eclesía significa el grupo de gente que es llamada a reunirse en un lugar. Eso es lo que significa eclesía. Ahora, Jesús dijo algo al respecto de esto en Mateo 22:14. Él dijo, más adelante, después de que esto dijo, Señor, muchos son los eclesía. Hello. Muchos son los que llamados. O sea, muchos son eclesía. Pero muy pocos aceptan la invitación a ser eclesía. Sígame. Lo que estaba diciendo el Señor aquí es que muchos creen que porque están en un lugar son iglesia. Pero no es así. El que es iglesia es aquel que acepta el llamado y la responsabilidad de predicar el evangelio tal cual está escrito. No como a mí me parece, no para ser más popular, ni para tener una congregación muy grande. ¿Alguien me está siguiendo? Pero esta confesión, si vemos en el verso 17, esta confesión que Pedro hace, no fue una revelación humana, sino que fue una revelación divina. Fue una revelación porque el mismo Señor le dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino que te lo reveló mi Padre que está en los cielos. La revelación de la iglesia está en el cielo y no en la tierra. Usted no puede andar atrás de revelaciones de hombre, usted tiene que andar atrás de la revelación del cielo. Estos discípulos estaban caminando con la roca firme que es Cristo y no se habían dado cuenta que Él era el Hijo del Dios viviente. La iglesia, la gente viene a la iglesia y no se ha dado cuenta que la iglesia no es el edificio, ni es la liturgia, ni los programas. La iglesia es Cristo Jesús. Él es
la iglesia. Diga, Él es la iglesia. Porque Él es la roca, amados. Ahora, ¿por qué Pedro en ese momento? Mire, el Señor le está preguntando a todos los discípulos, pero en ese momento el Señor les hace la pregunta directa: ¿quién dicen ustedes que yo soy? Si el Señor te preguntara ahora mismo, se te viniera presente y te dijera, ¿quién tú dices que soy yo? Ah, usted Diosito. Usted es el que hizo los milagros. Perdiste el tren. Perdiste la ola. Cuando Dios habla a través de una predicación, tú tienes que entender que la revelación va a venir a ti, como hablaba la palabra, la profecía. Si tienes tus ojos puestos en el que está hablando, no, en el que está derramando la palabra del cielo. Cuando el Señor le pregunta a estos, a todos les preguntó. Y cuando el Señor le pregunta a todos, el único que miró enseguida quién era el Hijo de Dios fue Pedro. Porque en ese momento se le abrieron los ojos espirituales. Revelación te abre los ojos espirituales. La revelación es lo que te hace ver lo que nadie ve porque están viendo en la tierra. Y la revelación solo viene del cielo. Y yo en esta parte de lo que es iglesia, ya tuviste ese título. Lo que le puse es, ¿qué es ser la iglesia? ¿Qué es ser la iglesia? Ahí es donde te quiero llevar. Así que el Señor le abrió los ojos espirituales. El Señor le abre los ojos espirituales a aquellos que en realidad quieren escuchar la verdad. Ah, no. Dios no le va a abrir los ojos espirituales a la gente que quiere escuchar lo que el alma quiere escuchar. Dios le va a abrir los ojos a la gente que quiere escuchar la verdad, y la verdad se llama Cristo. Yo soy la verdad, la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Y por eso vino la revelación del cielo a Pedro, porque era la verdad. Y entonces cuando Pedro vio quién era, dijo, no, esta es la verdad. El Padre enseguida le abrió los ojos a Pedro. Dios no nos va a abrir los ojos a nosotros hasta que no estemos viendo a Cristo como la iglesia, amados. Amén. La definición reveladora de lo que es iglesia es la siguiente. Iglesia es personas que han sido llamadas como usted, fuera del sistema del mundo. Todos aquí fuimos llamados fuera del sistema del mundo. Nos llamó el Señor de fuera del mundo. Nos trajo de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Nos sacó de la mentira de Satanás a la verdad que es Cristo Jesús. Nos sacó de una liturgia que era de hombre, de cánones de hombre, de dogma de hombre, a una verdad reveladora que es la palabra de Él. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Por eso el Señor dijo, todo va a pasar, mas mi palabra jamás va a pasar. Entonces, si vamos a definir iglesia, iglesia es personas que han sido llamadas fuera del sistema del mundo por la gracia de Dios. No porque sabíamos ni porque somos los más lindos, por la gracia de Dios. Por gracia fuimos salvos y no por obras, para que no nos vanagloriemos nosotros. Entonces, por la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. Eso es iglesia. Por eso, alguien que dice ser iglesia y no tiene fe, todavía no es iglesia. Es congregación nada más. Es alguien que viene al edificio, pero todavía duda de que Dios puede hacer milagros en esta noche. De que Dios puede hacer milagros al salir de este lugar. De que Dios puede hacer milagros cuando tú llegues a tu casa. El que es iglesia se levanta y vive en la fe, en la voluntad del Señor, creyendo de que Él es la verdad. Él es la vida. Amén. Ahora, desde la perspectiva bíblica, diga desde la perspectiva bíblica. En otras palabras, desde la perspectiva del cielo, la iglesia no es un edificio. Uno, la iglesia no es una denominación. La iglesia no es una religión. La iglesia no es una teología.
Están cayendo un montón de paradigmas y de escamas. La iglesia no es nada de eso de la perspectiva bíblica. La iglesia somos nosotros, diga, somos nosotros, los que hemos puesto la fe en Jesucristo. Yo pregunto aquí, yo sé que usted está aquí porque le ha puesto la fe en Jesucristo, pero yo le preguntaría, ¿será que usted es iglesia? Y ya te voy a decir más adelante por qué te hago esta pregunta. Amén. Por eso, amados, entendamos esto en esta noche. No es lo mismo la iglesia universal, no esa de Para de Sufrir, no es lo mismo la iglesia universal que la iglesia local. La iglesia universal la componemos todos los que hemos sido llamados, todos los que creemos en Jesucristo en todas partes del mundo. Por eso se llama la iglesia universal. Pero la iglesia local, ¿quieres saber lo que es la iglesia local? Es el grupo visible de llamados que nos reunimos en un lugar. Por eso no nos equivoquemos, amados. No nos equivoquemos de saltar de lugar en lugar, porque Dios nos ha asignado un lugar. Ninguna planta va a crecer si en este año yo lo tengo en este terreno y no creció todavía, porque a veces creemos que no hemos crecido porque ese lugar no es tierra fértil. No. No hemos crecido porque no recibimos los nutrientes como Dios los envía. Hello. Dios sabe qué nutrientes usted y yo necesitamos. Por eso el venir a la iglesia tiene que ser algo expectante, tiene que ser algo diligente, tiene que ser algo, amados, anhelado. Más que comer, más que trabajar, más que hacer dinero, más que dormir, más que hacer esas cosas, tú tienes que venir con un anhelo ferviente si eres iglesia. El que es iglesia todo el tiempo está hablando de Cristo. El que es iglesia no está tan metido en las redes, sino está metido en el Bible book. Dije tanto. No estoy diciendo que usted no puede, no. Yo estoy diciendo tanto. El que es iglesia desde que se levanta hasta que se acuesta, pasa meditando en la palabra, leyéndola. No, todos los días, en cada momento. Wow, Señor, me acuerdo esta palabra. Señor, me hablaste en esta palabra. El que es iglesia, aquí te voy a botar un montón. El que es iglesia, cuando viene el problema, no ve el problema, sino que ve al que va a solucionar el problema. El que es iglesia, cuando abre la nevera y parece un espejo, no la ve vacía, la ve llena todo el tiempo. Este es el que es iglesia. El que es iglesia le da gracias a Dios por la chacharita que tiene ahora, que aunque tenga aire acondicionado por abajo no importa, porque dice, no, yo voy manejando un Rolls Royce, yo no voy manejando. El que es iglesia sabe que su Dios es el que suple algunas necesidades. Entonces, el que es iglesia, si sabe de que Dios suple todas las necesidades, no se afana, no se angustia, no se aflige. Porque sabe que Jesús dijo, yo os doy la paz y no se las doy como se las da el mundo. El que es iglesia está parado en la roca, que es Cristo. Y dice la Biblia que Él es la roca inamovible. O sea, ni el diablo ni tus lágrimas de cocodrilo lo van a mover. Seguimos. Así que de hoy en adelante, no se confunda. Más que todo el mundo te dice que Dios le bendiga, que Dios le bendiga, que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. Discierna quién lo está bendiciendo. Jesús preparó a los discípulos como nos está preparando ahora aquí. Antes del regreso al cielo, Jesús los preparó. ¿Quién los preparó? Y la historia de Jesús termina en el libro de Juan. Pero después de ese libro se abre otro. Diga, se abre otro.
Amados, cada libro de la Biblia abre un capítulo más de nuestra vida. Por eso es bueno escudriñarlo y caminar en ella. Cuando yo cierro un capítulo, sigo al siguiente. No entendí todo de Juan. Pero aquí viene Hechos. Se me abre la puerta de Hechos donde aparece 19 veces la palabra iglesia. O sea, aparece 19 veces la palabra de los llamados. Diga, yo soy el llamado. Entonces, en el libro de Hechos, Jesús todavía se vuelve a aparecer. Diga, se vuelve a aparecer a los discípulos y entonces les da más instrucciones, las instrucciones finales como nos las está dando en este tiempo. El Señor nos está dando las instrucciones finales antes que Él regrese y antes que el día malo acontezca. Y Jesús les empezó a decir a las últimas instrucciones porque no habían entendido las primeras. Para que, pregúnteme, ¿para qué? Para que ya no pusieran más excusas y que hicieran lo que Él les enseñó. Nosotros no podemos poner excusas de no hacer lo que Dios nos ha enseñado, amados. Pero pastor, ¿por qué dice eso? Porque dice que después de que Jesús le dio las instrucciones, la más poderosa que nos dejó a nosotros, diga nosotros, está en Hechos 1, capítulo 8. Cuando el Señor le dice, estén allí, yo voy a llegar, ¿ok? Ya no tengan miedo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? No el espanto, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Y qué? Y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Ojo, pastor, pero ya el Señor nos había dado poder y autoridad para hollar serpientes, sanar enfermos, ¿sí o no? Pero es que este poder que activa Dios aquí es otro poder. Es el poder que la iglesia tiene que tener. Y el poder que Él desata aquí es que le seamos testigos como iglesia en esta tierra. El Espíritu Santo no solamente vino para hablar en lenguas, ni profetizar, ni para discernir. No, el Espíritu Santo vino primero para que seamos testigos nosotros como iglesia. No como denominación, no como congregación, no como liturgia ni como religión, sino que como iglesia, diga como iglesia. Aquí los discípulos entendieron enseguidamente. Entendieron de que fueron preparados para llevar el evangelio. La iglesia ha perdido eso. La iglesia no está llevando el evangelio ni tan siquiera a la esquina. Y nosotros tenemos que tomar esa responsabilidad que Dios nos ha dado. De ir y predicar. ¿Cómo dice? Ir. Ya no dice venir. Dice ir. Uno viene al edificio, diga al edificio, diga a la congregación, a recibir, diga, para ir a dar. Todo lo que se recibe en la congregación de los justos, de los santos, es para darlo. No es para esconderlo. No es para esconderlo, amados. Yo espero que este año usted haga eso. Amén. Porque era el tiempo que los discípulos tenían que continuar una revolución espiritual que había comenzado Jesús. Cada vez que Jesús llegaba, dice, ahí vienen esos revoltosos. Ahí vienen esos revolucionarios. El diablo está tranquilo porque la iglesia ya no es revolucionaria. No, la iglesia no se puede meter en política. La iglesia no, sí, por eso están pasando las leyes pervertidas. Porque el trabajo de la iglesia es pararse firme para que esas leyes no estén pasando. No, pero hay que dejar que todo el mundo venga. Ese no es el problema. El problema es de que la iglesia tiene que pararse firme y no dejar que las perversiones que el hombre y Satanás está haciendo vengan a nuestras vidas. Amén. Ahora, cuando Dios le habla a esta gente, estos hombres no eran hombres de negocio. O sea, eran hombres comunes. No eran hombres de negocio que querían construir una organización, porque te voy a corregir. La iglesia no es una organización. Hello.
La iglesia es un organismo. Diga organismo. ¿Por qué organismo? Porque el cuerpo tiene órganos. Y usted y yo crecimos porque los órganos crecieron. No. El organismo crece. Diga, crece. Pero la organización, diga, la organización desaparece. Porque la organización la hace la mentalidad del hombre. ¿Me explico? Pero los órganos lo hizo nuestro creador. La iglesia es un organismo y como tal está destinada a crecer. Dije yo a crecer de adentro para afuera. Amén. Así que nuestro llamado, amado, estos discípulos fueron tan tocados que así tendríamos que ser nosotros. Fueron tan tocados por Jesús. ¿Cuántos han sido tocados por Jesús? Ok, si usted fue tocado por Jesús, usted tiene que tener pasión por ser la iglesia. Vuelvo y le repito. Todo aquel que ha sido tocado por Jesús, oiga bien, por Jesús, tiene que ser, tiene que tener la pasión de ser la iglesia. Tú tienes que tener pasión de ser la iglesia y ya no tener pasión de pertenecer a un lugar, sino que de ser iglesia. ¿Cuándo, pastor? Solamente cuando no, diga conmigo todos los días. Tú tienes que ser iglesia todos los días, en todas partes, porque ese es el llamado que tenemos nosotros. El poder que el Espíritu Santo derramó es para que nosotros le fuésemos testigos en todos lados, todos los días, en todas partes, nos sintamos como bien o no. Diga conmigo, esa es la voluntad de Dios. Dios no solamente quiere que vengamos a la iglesia, escúcheme. Hay que venir, diga, hay que venir. Porque, amados, si entendiéramos esto, este lugar estuviera lleno. La Biblia dice que no se dejen de congregar como muchos tienen por costumbre. Algunos no vienen yo sé, pero cuando ya tú haces costumbre de no venir a la iglesia, entonces tú no eres iglesia. Tú eres congregación. Y la congregación jamás va a percibir lo que el Espíritu quiere. El que es iglesia, diga, el que es iglesia, sigue las instrucciones, diga. Pero el que es congregación murmura de las instrucciones. Vuelvo y lo repito. El que es congregación murmura de las instrucciones. No hace ni deja hacer. Infecta a la iglesia. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado. No todo el que está en la iglesia es iglesia. Pastor lo dijo, sí. Porque a mí me llamó el Señor a edificar su iglesia. No a edificar una congregación. Hay que tenerla, pero que la congregación sea iglesia. Amén. Seguimos. De todas maneras tengo que terminar. Iglesia no solamente es venir y servir, no solamente es venir a orar, no solamente es ayudar en lo que tenemos que hacer, sino que ser iglesia es serlo todos los días y en todas partes. Que la misma excelencia que usted hace aquí sea en todos lados, en su trabajo, con su familia, con sus enemigos. Dígame aunque le duela. El cristianismo, amados, no se trata de cuánta Biblia tú quieres aprender, ni de cuánta visión tú quieres tener. ¿Para qué quieres visión si no sabes lo que es un cristianismo? El cristianismo real, diga el cristianismo real, se trata de ser iglesia, de ser la iglesia. Ese es el cristianismo, ser la iglesia. No solo de ir a la iglesia, ¿ok? Porque este solo es un edificio. Hoy estamos aquí, mañana no vamos a estar. Por eso la iglesia tiene que predicar a tiempo y fuera de tiempo. La iglesia tiene que predicar igual bajo el palo de un mango, como igual en un río, igual bajo el sol, igual bajo la nieve. Diga conmigo, esa es la iglesia. Me acuerdo cuando, ¿puedo decirlo, David? Ya lo voy a decir. Me acuerdo cuando David me dijo, ¿me podés casar? Le digo, no hay problema. Le digo, sí, claro, esa es mi pasión. Entonces me dice, sí, pero quiero que me cases en la casa donde quieras. Le digo, si ahí va un árbol, ahí abajo de ese árbol te caso, no hay problema. Porque el problema es de que no es el edificio que te va a casar, es la iglesia.
el que Dios escogió para hacerlo. Amén. Entonces, no es el edificio que tiene los milagros. Eres tú. Ah, no, eres tú. No es el edificio el que va a proclamar el evangelio a Judea, a Jerusalén y hasta el fin del mundo. Eres tú. Si eres la iglesia. Si eres congregación, no lo vas a hacer. El que es iglesia siempre sabe lo que pasa dentro de la iglesia. Amén. Pero el que es congregación siempre anda perdido. No mira a nadie. Amén. Amados, ir a la iglesia, o sea, venir a la iglesia, diga, venir a la iglesia, solamente es una parte de vivir en Cristo. Eso es una parte de vivir, porque venimos a celebrar. Venir a la iglesia es una parte, amados, de celebrar lo que Dios ha hecho con nosotros. Amén. Pero no es el final de nuestra fe, porque hay gente que solo tiene fe en la iglesia. Amén. Vamos a rectificarlo. Hay gente que solo tiene fe dentro de este edificio. Y salen de esa puerta y la cuelgan y de allá les tiembla todo. Empiezan a dudar de lo que Dios les acaba de hablar. La iglesia carga fe. El que es iglesia es gente de fe. Y que se cante ese canto que cantamos tan hermoso. Aunque no pueda ver, yo sé que está sobrando. Aunque no pueda sentir, yo sé que está sobrando. El que es iglesia sabe que Dios ahora mismo, mientras estás aquí, Él está orando. Él está obrando sobre tus imposibles. Yo dije sobre tus imposibles. Ahora, ¿cuántos aman a Dios acá? ¿Cuántos lo aman? Ok, si decimos que amamos a Dios, tenemos que amar a los demás. Pero para hacer eso, tienes que ser la iglesia. Porque la iglesia obedece lo que Dios dice, amar a nuestros enemigos, amar a vuestro prójimo, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Alguien lo está recibiendo? Esto es iglesia. Esto es lo que es iglesia. Iglesia no solamente es el lugar para venir a cantar, a saltar, no, amados. Porque ser iglesia es hacer lo que Dios dice que sea. El que es iglesia vive de la revelación del cielo. Y no anda buscando profecías donde dicen que hay un profeta loco, que hay otro que... No. Ya tienen uno aquí suficiente. El pastor Noel me regañó y me dijo, ¿qué culpa tenía el jarro que lo tuviste que romper? Me dice, mira, pastor, me dice, todo estuvo bien, me dice, pero ¿qué culpa tenía el jarro que lo tenías que romper? Pero es que cuando eres iglesia te importa un comino quien te critique. Es más, por eso a mí ese canto de perder la compostura, amado, solo el que es iglesia pierde la compostura. El que es congregación no se quiere despeinar. Levante la mano. Como no se echó desodorante, no lo levanta. Vaya, goces en el mensaje, por favor. La iglesia es para gozarse, amado. La palabra de Dios causa gozo. Amén. ¿Quiere que siga? Gloria a Dios. Diga, el verdadero cristianismo es ser iglesia todos los días. Aunque me duela la muela, aunque me duele el carcañal, aunque me duela la cabeza, aunque no pueda ver, porque Dios siempre está orando. Amén. Yo lo quiero llevar así brevemente. Si usted anote nada más el texto, amados, porque hay tanto que hablar sobre iglesia. Vamos a estar todo este mes hablando de la serie de la iglesia. En 1 Corintios 12, del 12 al 20, ahí el Señor habla, se lo voy a summarize, a resumir, para que usted lo lea en su casa.
Pero ahí el Señor habla específicamente acerca de los dones espirituales. Diga, dones espirituales. Y empieza a hablar el Señor de todo lo que es los dones. Pero en el verso 12, Él habla de algo muy, muy peculiar. En 1 Corintios 12:12, Él dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Lo que no se está hablando la palabra aquí, que el cuerpo de Cristo, ¿ok?, es glorificado y entronizado en el cielo. Escúcheme bien, ¿ok? Diga conmigo, Cristo es ahora un cuerpo con muchas partes, ¿ok? Así también es la iglesia. La iglesia es un cuerpo. Diga, somos un cuerpo con muchas partes. El problema es que si usted no es iglesia, usted no va a entender que necesita la oreja que está al lado. No para que le venga a chismear, sino para que escuche la voz de Dios y le pase el mensaje de Dios. Lo que usted no entiende es de que si es iglesia, necesita la mano de aquel que le cae mal, porque usted no sabe que si a través de esa mano Dios le va a proveer. Hello. Lo que usted no sabe es que usted no necesita los ojos que tanto le envidia al que tiene ojos azules o verdes, porque esos ojos probablemente vayan a ver el peligro que usted no está viendo. Diga, si soy iglesia, soy un miembro de un cuerpo. Y ese cuerpo, diga, es de Cristo. El cuerpo de Cristo, amados. Por eso nosotros, yo sí sé, cuando a mí se me reveló, amados, Efesios 2:6, yo dejé de andar en la tierra. Yo ando en el cielo siempre. Ando volando. Porque yo ahora entendí, y usted tiene que entender, que hoy, de acuerdo a esta palabra, usted y yo estamos entronizados con Cristo. Escuche, usted y yo estamos entronizados con Cristo. Seguimos en la tierra, existimos en la tierra, representando al mundo, representando a Cristo en este mundo. Usted y yo, si somos iglesia, representamos a Cristo en este mundo. Hello, usted no representa su apellido, ni su nacionalidad, ni su dinero. Usted representa a Cristo aquí en la tierra. El problema es que si usted no sabe qué es la iglesia, entonces usted no sabe quién representa. Cuando yo salía con la compañía a trabajar, yo representaba a la compañía, el nombre de la compañía, aunque las habilidades mías le traían las ventas a la compañía, pero yo representaba a la compañía. ¿Qué te quiero decir? Cuando tú eres iglesia, tú representas a Cristo en indiferencia a cuántos dones y cuántos talentos tú tienes, cuántos milagros Dios hace a través de tu vida. Al final, tú tienes que glorificar a Cristo. Y Efesios nos dice claramente, amados. Efesios capítulo 2, verso 6 nos dice que nosotros fuimos ascendidos con Cristo. Diga, yo fui ascendido con Cristo. Dice que fuimos ascendidos a Cristo en la gloriosa perfección y autoridad del reino celestial. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Léalo. Y juntamente con ¿quién? Con Él nos... Ok, ¿cuántos muertos habían aquí? Y dice que Él nos resucitó. Éramos walking dead. Éramos muertos caminantes, muertos andantes. Y dice que juntamente con, diga, con la roca, nos resucitó y nos, ¿qué? ¿Y qué dice? Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Dónde? Diga, en el cielo con Cristo Jesús. En otras palabras, ahora estamos aquí físicamente, pero en espíritu estamos allá. Por eso el que es iglesia sabe que es espíritu y no un humanoide. Por eso nosotros tenemos que entender de que todas las cosas que vamos a inquirir y que vamos a recibir de Dios vienen del cielo y no de la tierra. Él dijo, ¿por qué buscáis abajo lo que no tenéis que buscar? Si las cosas que necesitamos nosotros están arriba, diga arriba. Ahora estamos sentados nosotros. Diga, yo estoy sentado. Y Cristo me ha hecho uno con Él. Si eres iglesia, tienes que saber que ahora mismo tú estás sentado con Cristo.
en los lugares celestiales. El verso 13 de 1 Corintios 12 habla que después de la conversión del Espíritu Santo, dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu, porque es un solo Espíritu. No puede el espíritu del hombre anteponerse ante el Espíritu de Dios. Entonces lo que nos está diciendo el verso 13 al principio es que por el Espíritu Santo, diga por el Espíritu Santo, yo tengo un nuevo nacimiento. El Espíritu Santo nos regenera. ¿Qué regenera? Nos pone los genes originales. No, yo dije nos pone los genes originales. El Rey de Dios viene a través del Espíritu Santo. Y recibiréis. Y recibiréis. El Espíritu Santo te trajo a ti y a mí un Rey del cielo. Un Rey que se convierte en rema. Entonces lo primero que el Señor hizo fue que nos regeneró por el Espíritu Santo. De ahí Él nos hizo vivir dentro. Él vino a habitar, dice, dentro de nosotros. El que es iglesia sabe que es templo del Espíritu Santo. Pero el que es iglesia sabe que el Espíritu Santo mora dentro de él. Y lo deja hacer lo que él tiene que hacer. El Espíritu Santo dice que nos colocó en el cuerpo, nos colocó como miembros en el cuerpo de Cristo. Usted no se llamó, a usted lo llamó Cristo. A mí también. Pero sobre todo el Espíritu Santo vino y nos selló, díganos selló. Como diciendo, estos son posesión mía. Estos son mis redimidos. Yo redimo el cuerpo humano de ellos y ahora los hago míos. El que es iglesia tiene identidad. Yo dije, tiene identidad. Usted tiene que tener que la identidad suya no está en la denominación, no está en la congregación, sino que está en Cristo Jesús. Si es iglesia. Él dice, y beber de un mismo espíritu significa recibir su poder. Diga, yo recibo su poder, recibo sus dones, hasta que los ríos que hay en mi interior, que son de agua viva, fluyan desde adentro hacia afuera. Dios nos dio de beber de su espíritu para que lo que esté estancado reviente y salga. Pero tenés que entender que eres iglesia. La congregación toda la vida admira y envidia los dones de los que saben que son iglesia. Porque no se dan cuenta que en ellos también hay muchos dones y muchos talentos. Y que en ellos habita el Espíritu Santo. Amén. Si tú sabes que fuiste llamado a ser iglesia, entonces acepta la invitación de ser iglesia. Y no te quedes nada más como los que solo dicen, ay, qué bonito. Hay que ser iglesia. Ser iglesia es acudir al llamado de Dios. Escuche bien, el pastor no te puede ser llamado. La religión no te puede ser llamado porque el pastor ni la religión tienen llamados. Los llamados vienen del cielo. Y Él te llamó a ti para ser iglesia. Yo dije para ser iglesia. Verso 18 dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros. ¿Quién los colocó? Usted andaba por Júpiter, el otro por Saturno, yo por Hialeah, el otro por Homestead, el otro por Cabo Cañaveral, el otro por... Y Dios vino y nos unió. Diga, nos unió. Nos unió, iba a ilustrar esto, pero ya usted se quiere ir. Nos unió, dice, nos ha colocado, o sea que andábamos perdidos. O usted coloca algo que está ya colocado. No, usted coloca algo que está fuera de lugar. El que sabe que es iglesia está colocado. No está loco, está colocado. Y no permite que nadie lo saque de donde Dios lo tiene. Hello. Porque dice la Biblia en el verso 18 que Dios nos ha colocado los miembros, cada uno de ellos, diga cada uno de ellos, en el cuerpo.
lo que me gusta es, dice, como Él quiso. O sea que no te pongas enojado porque Dios puso al que está a tu lado en el lugar que tú creíste que era tuyo. ¿Alguien puede recibir esto? Ahora me dice el Espíritu Santo, el que es iglesia lo entiende y no lo murmura, pero el que es congregación dice, pero como el pastor le puso, pero ¿por qué no pone a fulano? ¿Por qué no pone a fulano? Porque no es iglesia, es congregación. Tú no puedes honrar a alguien que no honra al cuerpo de Cristo. Amén. Ya casi termino. ¿Cuánto lo creen? Diga, Dios ha colocado a todos los creyentes dentro del cuerpo como Él quiso. Ahora, ¿para qué nos colocó? Pregúnteme, ¿para qué nos colocó? Para servirle. No para que seamos adorno. Para servirle, amados, y Él se complace cuando le servimos con alegría. Por eso cuando usted sirva, el que es iglesia sirve con alegría, le reconozca o no el pastor. Vuelvo y te lo digo. El que es iglesia sirve con alegría, con gozo, con entusiasmo y con pasión, en indiferencia si el pastor le pasó la mano o no le pasó la mano. ¿Sabe por qué? Pregúntame por qué. Porque es iglesia. Pero el que es congregación está así. Yo lo hice. Como Pepito. ¿Entiende? No. El que es iglesia espera a que lo llamen. El que es congregación dice, aquí voy yo. Pero ¿sabe por qué? ¿Alguien quiere saber por qué? Porque el que es iglesia recibe la revelación de lo que papá quiere en la congregación. Porque siempre está enchufado en el cuerpo. El que es congregación nunca está enchufado en el cuerpo. ¿Le está sirviendo esto, iglesia? Te llamé iglesia. Amén. El que es iglesia sirve con alegría en todas las actividades que se le asignan y en los ministerios que se les da el privilegio de participar. Ese es el que es iglesia. ¿Sabe por qué el Espíritu Santo me dijo esto? Que se los trajera. ¿Alguien quiere saber? Porque me dijo el Señor, hay mucha gente que está siendo confundida por la situación y por el enemigo. Y creen que ya terminaron. Yo le voy a decir una cosa. Tu vida, tu llamamiento no termina hasta que termina. Te lo vuelvo a decir. ¿Cuándo va a terminar? Hasta que Dios quiera. Porque Él dice como Él quiso. O sea, que Él ya lo hizo. Dice como Él quiso en antes. O sea, ya tú eres asignado a ser iglesia. Diga amén, aunque sea. Iglesia somos todos. Somos parte del cuerpo de Cristo. Por eso dice que si un miembro se duele, el otro también tiene que dolerse. Si el miembro que se dolió te cae mal, lo mejor, si eres iglesia, te vas a doler aunque te caiga mal. Le vas a decir al Señor, Señor, ayúdame a pasar esta copa, pero que no se haga tu voluntad sino la mía. Aleluya, se fue el gloria a Dios, ¿verdad? Se fue el gloria a Dios. Iglesia, somos sus manos. No me entendí. Tú eres sus manos. Tú eres sus pies. Tú eres su boca que se mueve en este mundo. Por eso tenemos que tener cuidado lo que hacemos con nuestras manos, lo que hacemos con nuestros pies y lo que hablamos con nuestra boca. Porque si en realidad somos iglesia, no diga yo voy a la iglesia, porque si va a la iglesia entonces es congregación. No, usted tiene que decir yo soy la iglesia. You are the church of Jesus Christ in this time. En la hora de Dios tú eres la iglesia. Y tienes que entender que aunque no te guste, eres parte de un cuerpo aquí en la tierra. El llanero solitario no sabe para dónde va porque de momento se pierde. Y Dios deja al llanero solitario que cabalgue, pero cuando menos se acuerda se le borró la visión.
porque solo Dios le da la visión. Es para la iglesia. Diga, la visión es para la iglesia. People, la visión es para la congregación. La visión es para la iglesia. Diga, es para mí. La visión 2020 que el Señor abrió es para la iglesia. No es para la congregación. Es para aquellos que son llamados y escogidos. Yo dije llamados y escogidos. Como usted. Yo dije como usted. Póngase en pie. Yo le quiero decir una cosa. Dios te ha regalado. Escúchame bien. ¿A cuánto le gusta que les regalen? A ver, vuelvo a preguntar. ¿A cuánto le gustan los regalos? Ok, Dios te ha regalado y te ha colocado en un lugar. Diga, en la iglesia local. Amén. Y Dios te ha dado el poder y la autoridad. Diga, yo tengo poder y autoridad en el lugar que Dios me tiene. Hay gente, miren, amado, me dice el Espíritu Santo esto, para que usted va distinguiendo. El que es congregación te habla de lo que Dios hizo con ellos y a través de ellos afuera de la iglesia. Hubo uno aquí que me dijo, yo me voy porque me tenés aguantado, me tenés atado, porque yo soy profeta. Y le dije yo, ¿y cuándo has predicado en la iglesia? ¿Me explico? Porque esa es congregación. ¿Tiene los dones? Sí. ¿Tiene el llamado? Sí. Pero todavía no es parte del cuerpo. Así que no se engañe porque usted tiene llamado. No se engañe porque usted tiene dones. Tienen que ser puestos al servicio de la iglesia local primero. Amén. El entrenamiento es en el campo de entrenamiento. Porque si usted lo hace bien en la iglesia local, donde quiera que vaya, el Espíritu de Dios lo va a respaldar. Y entonces se cumplirá lo que dijo Jesús. Aún cosas mayores y grandes que yo hice, ustedes van a hacer. Amén. Entonces, voy terminando. Diga, yo soy importante. Yo soy útil. Yo soy necesario. Porque Dios me ha regalado dones y talentos. Y me ha colocado en este lugar, en este momento. Muchos no creen que son útiles. Escucha, no te sientas que tú no eres útil. Todos aquí somos útiles. Todos aquí yo lo veo como vasijas útiles para Dios. De nada me sirve que usted sea útil para el ministerio del Río de Dios. Tú tienes que ser útil para Dios. Para Dios, el que envió a su Hijo y sacrificó su vida por ti. Amén. Así que, amados, nadie puede hacer nada por ti, solamente tú. Mi pregunta es, ¿qué eres? ¿Eres iglesia o eres congregación? Amén. Tal vez no te sientas digno de ser iglesia, pero es que no depende de ti, depende del que sacrificó su vida y derramó su sangre para borrar tu indignidad y ponerte un manto de dignidad, para quitarte el pecado y emblanquecerte como la blanca nieve. No depende de nosotros, depende de aquel que quiso llamarnos de un mundo perdido a la gloria del Padre, amados. Por eso usted tiene que resplandecer donde quiera que vaya. No se equivoque que cuando la gente lo está bendiciendo, cuando la gente le abre las puertas, no se equivoque que es por usted. Si es iglesia, sin que hable, se le van a abrir las oportunidades en este año. Yo dije en este año. Yo lo profetizo en este año. Amén. Así que, amado, si tú te sentiste indigno y que no podía ser usado, bienvenido, porque así me sentí una vez yo. Hasta que me di cuenta que no depende de mí, sino que depende de Él. Depende de lo que Él quiera. Todos aquí nos hemos sentido así. Todos aquí. Pero vine a decirte que si eres iglesia, no puedes sentirse más nunca así. Necesitas superar esto ahora. Diga ahora. Yo vine a decirte, porque el Espíritu me dijo, si sos iglesia, tú eres útil para Dios. Tú eres útil para Dios. Ahora, tú eres útil en las manos de Dios. La utilidad tuya está en las manos de Dios y Él va a sacar lo mejor de ti. Lo único que solo un preview de lo que viene el otro viernes.
La iglesia es el lugar donde están los dones del Espíritu Santo. Ahí te dejo. Sé iglesia. Que Dios te bendiga. Be the church. Be the church. Sea iglesia.